nosotros como sociedad podemos cambiar y transformar nuestro entorno. Como sociedad hemos cambiado el mundo, hemos cambiado países, hemos cambiado municipios y hemos cambiado ciudades. Por eso la importancia de que lo que nosotros hagamos dentro de nuestro territorio lo hagamos como sociedad. No puedo hacer nada yo solo por el departamento. Necesito del apoyo de ustedes como ciudadanía. Necesito no solamente el apoyo de mi familia, necesito el apoyo de mis vecinos, necesito el apoyo de toda la gente que me conoce, inclusive de mucha gente que no me conoce. Para nosotros transformar el departamento, necesitamos trabajar como sociedad, como bolivarenses, como arjoneros, como carmeros, como sanjuaneros y como cartageneros. No como los barrios, no como los municipios, sino todos como bolivarenses. En la medida en que nosotros podamos trabajar como sociedad, podemos transformar el entorno que tanto lo necesita el departamento de Bolívar. Porque, señor Yorbe, ya hemos estado en Mate, y ya hemos estado en el Carmen, y hemos estado en María la Baja, y hemos estado en la gran mayoría de los municipios del departamento de Bolívar. Y lo repetimos y lo decimos con autoridad, los municipios están mal. Y si nosotros como sociedad no comenzamos a contribuir a este cambio, seguiremos en el atraso. Seguiremos en el fracaso que nos han llevado otros modelos políticos. Y hoy tenemos una oportunidad, porque es la primera vez que un candidato sin grupos políticos, sin la financiación de otros sectores externos y con altos niveles de preparación, está tomando la decisión de aspirar a la gobernación de Bolívar. Y es un candidato que es cercano a ustedes, que es amigo de ustedes, que ustedes conocen. Y hoy más que nunca necesito de su apoyo para poder realizar este cambio en el departamento de Bolívar. Entonces, vamos a hacer una presentación. Esta es la tercera parte. Vamos a hacer una presentación del programa de gobierno que voy a tratar de hacer de manera ejecutiva, porque ya yo he hecho varias presentaciones. Y por lo general mis presentaciones son con muchas cifras. Esta no las tiene tanto, porque quería ir más a temas puntuales de qué queremos hacer. Siempre que estuvimos en las presentaciones nos hacían muchas preguntas y decían que ibas a hacer en cultura, que ibas a hacer en deporte, que ibas a hacer en recreación. Hoy vamos a darle respuesta a todos esos interrogantes. Y esto es un resumen, porque nuestra presentación es un resumen de lo que nosotros vamos a hacer en el departamento de Bolívar. Pero tenemos en nuestra página web, y antes de pasar allá a la presentación, todas las personas que nos estén siguiendo por redes sociales, por favor, hoy síganos en redes sociales. Todas las personas, por favor, subamos una foto y porfa, también ayúdenos con los comentarios, porque necesitamos mostrar al departamento que no es solamente Saí, que es toda una ciudadanía. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar a dar la presentación. No se me quedó mucho. Sí, el auto aquí. Lo primero que nosotros hicimos fue un diagnóstico, y ustedes ya lo conocen bien. Y en el diagnóstico nosotros le preguntábamos a la ciudadanía cuál es la percepción que tenían con temas socioeconómicos y de carácter político. Y mire que cuando nosotros le preguntábamos a los bolivarenses y a los cartageneros cómo se encontraban, el 75% decía que no estaba conforme, que el departamento de Bolívar o su respectivo municipio iba por mal camino. Es decir, esto no son cifras que yo me estoy inventando. La ciudadanía percibe que las cosas no van bien. Las personas sienten abandonos en la dignificación de sus vidas. Falta de servicios públicos, inseguridad y falta de empleo fueron las tres principales problemáticas. Repito, esto yo no me lo inventé. Este fue producto de más de 4.000 encuestas presenciales que realizamos a lo largo del departamento de Bolívar. El 78% de la población califica como pésima y mala la gestión de su alcaldía. Y el 85% entre pésima y mala la gestión de la gobernación. Es decir, no creemos en los actores institucionales. El 83,5% no reconoce ninguna gestión que haya realizado la gobernación en su municipio y no se ha respaldado a los municipios para ser mucho más productivos. Esto fue producto de un diagnóstico. No son cosas, y yo soy el único candidato que hoy le puede decir, y lo decía en un debate, es que aquí todos quieren presentar programas de gobierno pero no conocen el departamento. Y el único que se fue a trabajar en el departamento con un equipo de profesionales y a saber qué pasaba en cada municipio fui yo. Y lo hicimos de manera técnica y de manera metódica, porque eso es lo que requiere el departamento. El departamento no tiene información. Y si no tenemos información no podemos tomar decisiones. Y nosotros hicimos un diagnóstico y con base en ese diagnóstico presentamos
lo que queríamos hacer para el departamento de Bolívar. Y nosotros queremos principalmente que los bolivarenses facturen, que los bolivarenses generen ingresos. Porque entendimos que si nosotros hacemos que los bolivarenses generen ingresos desde sus hogares, comenzamos a contribuir al ciclo económico. Si los bolivarenses facturan, pagan sus impuestos. Si los bolivarenses crean empresas, las empresas pagan sus impuestos. Y con esa plata de los impuestos, las alcaldías municipales pueden invertir en la problemática social. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, la primera gran línea es que el departamento de Bolívar se debe reimpulsar. El departamento venía por una buena rienda de desarrollo con el gobernador Juan Carlos Cosaín y siguió en una senda de desarrollo con el gobernador Dumés Tupay, pero con el actual gobernador parece que todo se vino a pique y la percepción de la ciudadanía está muy mala, está por los pisos. Entonces, nosotros debemos reimpulsar el departamento de Bolívar. Bolívar es un departamento que le apuesta a la competitividad. Necesitamos un departamento más competitivo. Nosotros hoy no somos competitivos con ningún departamento. Hoy nosotros nos comparamos con La Guajira o con el Chocó. Ese es nuestro parámetro. Cuando deberíamos estar comparándonos con Antioquia, con el Valle del Cauca o por lo menos con Atlántico, que nos lleva años luz en desarrollo. Seguridad en tiempos de posconflicto. Y eso hace parte del acuerdo de paz, de que estamos en épocas del posconflicto y debemos tener muy en cuenta, también lo dijo la ciudadanía, los temas de inseguridad en ciudades capitales y en pequeños municipios. Y Bolívar hacia una nueva forma de gobernanza. Debemos cambiar el modelo político, debemos cambiar la forma de gobernar, debemos gobernar con la ciudadanía, debemos gobernar a través de políticas públicas donde haya presupuesto participativo, donde la ciudadanía tome decisiones. Entonces, comenzamos a generar desarrollo y el desarrollo de las propuestas. Y la primera problemática era la parte de acueducto. ¿Cómo están los acueductos en los municipios? Díganme. Y si está mal el acueducto, ¿cómo está el alcantarillado? Esto no me lo inventé yo. Digamos que esto, alguien me puso un meme una vez, un comentario una vez y me dijo, descubriste que el agua moja. Y yo, sí, pero nadie lo dice. Y nadie lo dice con cifras, porque es que yo valido la información con fuentes secundarias de información. Es decir, lo que yo encuentro en la ciudadanía, lo valido con las fuentes de información. Es decir, si aquí la ciudadanía me dice algo, yo voy a estudios de investigación. Y efectivamente esto está validado. La principal problemática hoy en el departamento de Bolívar es la problemática de acueducto y alcantarillado. ¿Y nosotros qué dijimos? Lo primero que hay que hacer es revisar los contratos de acueducto para revisar los cumplimientos de los operadores. Es que, ¿cómo no tenemos agua en un municipio lleno de agua? Eso es como absurdo, ¿cierto? ¿Cómo no tenemos agua cuando hay una gran cantidad de cuencas hidrográficas en el departamento de Bolívar? Entonces identificábamos que el problema no era que no tuviéramos acceso al agua, a pesar de que algunos municipios tienen más distanciamiento como San Jacinto, San Juan o el mismo Carmen de Bolívar. Pero la gran mayoría de los municipios del departamento de Bolívar son ribereños. Si está el río por ahí cerquita, ¿por qué Soplaviento? ¿Por qué Arenal? ¿Por qué todos los municipios de la línea? ¿Por qué los que están cerquita del canal del dique? ¿Por qué los que tienen cerquita el río Cauca no tienen agua? Y entonces ahí comenzamos con el problema del incumplimiento de las empresas de acueducto. Esto está politizado. Es que las empresas de acueducto en Bolívar son empresas casi que políticas y empresas que no funcionan. Y lo primero que tenemos que hacer es revisar la contratación con estas empresas. Claramente tenemos que articular con el gobierno nacional. Y aquí faltó algo que yo no he dicho. Aguas de Bolívar se tiene que convertir en una empresa de economía mixta. Aguas de Bolívar no puede ser una cuota política, porque eso es lo que es Aguas de Bolívar. Que sea una empresa que se maneja regularmente, sí, ni bien ni mal, regular. Pero tiene que ser una empresa de economía mixta. Aguas de Cartagena es una empresa de economía mixta. Recibe una parte de la alcaldía municipal, de la alcaldía de Cartagena, y la otra parte de su financiación es del sector privado. Y se maneja como una empresa privada. Y para bien o para mal, Aguas de Cartagena no presta un tan mal servicio. Es más, yo me atrevería a decir que un buen servicio porque está rankeada como una de las mejores empresas de servicios públicos en la costa. Lo dicen los indicadores. ¿Que hay problemas? Como todas las empresas hay problemas. Pero es que tienen que irse para los municipios para que vean la prestación de los servicios de salud, de acueducto. Son pésimos. Y esa es una realidad. Entonces, identificamos eso en acueducto. Y nos pasamos a educación, a la parte de educación y salud. Y nosotros identificábamos que la problemática
en educación y en salud no es de cobertura. Todos tenemos hoy cobertura en salud. Y educación básica, primaria, media y secundaria están en el 100%. No hay problemas en acceso a la educación primaria. El problema en salud radica cuando la prestación del servicio en salud tiene que ser medicina especializada. O cuando hay urgencia y tú vives en Barrancolova, que entonces tienes que coger una chalupa para irte al Banco Magdalena que te presten el servicio especializado. Y en el caso de la educación, el principal problema es la inexistencia de la presencia de educación superior. No hay universidades en ninguno de los municipios. Hay unos centros tutoriales de la Universidad de Cartagena y dependen de la capacidad financiera de la universidad. Y aquí nosotros hemos dicho, primero, en educación, garantizar los recursos del país. El país es el principal negocio hoy de la gobernación. La joya de la corona hoy de la gobernación es el país. Se lo pelean. Y se lo pelean porque no es un contrato que busque garantizar la prestación del servicio de alimentación a los niños y niñas del departamento, sino lo ven como un negocio muy lucrativo para empresarios que siempre están pendientes de la financiación de las campañas de gobernación. Y el PAE tiene que prestarse por los padres de familia. No se puede prestar a través de empresas intermediadoras. Que se lo compren los productos a los campesinos, a las asociaciones campesinas, y que los manejen los padres de familia. Eso debe ser el PAE. Nosotros decimos que debemos apostarle a la capacitación docente. La gobernación de Bolívar se enfrascó en hacer inversiones por más de 300.000 millones de pesos en megacolegios. No han entregado el primero. No han entregado el primero. Y todavía no han invertido absolutamente nada porque tienen una deuda de casi 150.000 millones de pesos, si no estoy mal, con la Universidad de Cartagena. Pero hay candidatos que hablan de crear nuevas universidades, cuando ni siquiera la gobernación está garantizando los recursos de educación superior. Y no han entregado los megacolegios. Entonces, nosotros debemos apuntarle al cerebro. Que nosotros tengamos infraestructura no es garantía de que nuestros estudiantes tengan la capacitación. Por eso necesitamos ser docentes. Yo soy docente y en la medida en que nosotros tengamos profesores más preparados, ese conocimiento se lo transmiten a los estudiantes. No es con cuatro paredes, es con preparación. En salud, claramente debemos mejorar la infraestructura, especialmente el tercer nivel. Todos los gobernadores quisiéramos invertir en salud, pero es costoso. Y el autosostenimiento en los municipios de los hospitales es muy complejo. Y eso va de la mano con una propuesta que tenemos más adelante porque los municipios no tienen capacidad de generación de recursos y no invierten en sus hospitales. La plata que llega prácticamente se va de inmediato. Y claramente tenemos que auditar las empresas prestadoras de servicios de salud, sobre todo las ESES públicas. Casa del Niño, Maternidad Rafael Calvo, que tienen unos rubros bastante significativos como entes descentralizados. Pero sin embargo la prestación cada vez se hace peor. Y por supuesto la auditoría que se tienen que realizar a las promotoras de servicios de salud. Y tenemos cultura y deporte. Y aquí podemos hablar de mucho. Del festival de jazz, del festival de bandas, del Festimaría. ¿Cuáles son, Rafa? ¿Cuál es el otro? Festival de tambores. Festival de tambores y me falta uno. El de aquí de Cartagena. El festival de banda que hacen en Manga. Son 4 grandes eventos que hacen en el departamento de Bolívar. Y en deporte, ¿cómo están los escenarios deportivos? Es que estuvimos en el escenario del Carmen de Bolívar, estuvimos en el de Mangué, estuvimos en el de Monpós, en el de Arjona, en el de Turbaco. No hay uno bueno. No hay uno que se mantenga bien. Y eso va de la mano con nuestro principal eje temático, que es que los municipios generen recursos. Porque es que si los municipios no generan recursos, ellos no van a poder mantener ni hospitales, no van a poder mantener los escenarios deportivos y no van a poder invertir en cultura. Y aquí yo voy a hacer algo que no está en la presentación, pero algo que yo sé que les ha gustado mucho. Y hoy le voy a dar una noticia a un gestor cultural amigo mío que me llamó y me la montó con que lo incluyéramos en esa propuesta. Nosotros dijimos desde hace una semana que 4 secretarías de despacho van a ser entregadas a la ciudadanía. 4. Deporte. Aquí hay deportistas.
Ah, que soy deportista, aquí todos somos flojitos. Yo sé que aquí hay deportistas porque yo tengo muchos amigos deportistas. Y nosotros dijimos que 4 dependencias iban a ser entregadas a la ciudadanía. Primera, deporte, presidentes de liga. De liga de boxeo, liga de patinaje, liga de ciclismo, fisiculturismo, tenis. Todos los presidentes de liga tienen que escoger una terna que se tiene que enviar a la gobernación para que ellos decidan quién tiene que ser el director de Liderball. En agricultura, son las asociaciones campesinas las que tienen que sentarse en una mesa de trabajo y decir quién es el secretario de Agricultura. En educación, son los docentes, son los padres de familia los que tienen que sentarse en una mesa, enviar ternas y decir quién es el secretario de Educación. En salud, son los médicos, son los pacientes, asociaciones de pacientes y asociaciones de prestadores de servicios de salud quienes tienen que decir. Y la quinta fue la que me pidieron una vez, cultura. Son los gestores culturales los que tienen que decidir quiénes los representan. Yo quiero que me digan cómo hoy entregan esta secretaría a nivel departamental. ¿Cómo las entregan? A dedo, como compromisos políticos. Acá nosotros no vamos a entrar a estigmatizar los sectores políticos. Acá no se trata de que los políticos sean malos o buenos. Hay políticos malos y hay políticos buenos y hay políticos regulares. No se trata de eso. Se trata es que como gobernador cada quien define la escogencia de sus secretarios de despacho. Y nosotros queremos que sea la ciudadanía lo que escoja. Nosotros no queremos que la Secretaría de Deporte, Salud, Educación, Cultura sea cupo político, sino que queremos que represente realmente a la ciudadanía. Que cuando nosotros veamos un secretario de Educación, sea un gran docente. Que cuando veamos un secretario de Salud, sea una persona, un medio que represente el sector de la salud. Que cuando veamos una persona que represente cultura, sea un gestor cultural. Que cuando veamos una persona que represente Liderball, sea una persona que haya sido deportista. Claramente, que cumpla con unos criterios de meritocracia. Aquí no se trata de que sea deportiva o sea gestor cultural o sea médico. Tiene que tener una hoja de vida intachable. Y por eso tiene que ser terna. Para evitar también la dedocracia porque tenemos que dejar reglas de juego claras. Yo les aseguro que si nosotros hacemos eso, nosotros comenzamos a cambiar el modelo político. Porque son personas que son dolientes, que son sintientes de las problemáticas de sus sectores. Y no van a estar pendientes de rendirle cuentas al jefe político, sino que van a estar pendientes de realmente solventar las problemáticas de su sector. Entonces seguimos con planificación territorial. ¿Alguien ha escuchado del plan de ordenamiento territorial en Cartagena? ¿Cómo está el plan de ordenamiento territorial en Cartagena? Imagínense cómo está en los municipios. Miren, les voy a confesar algo. Yo he revisado todos los documentos del departamento de Bolívar y todos están desactualizados. Esto ni siquiera existe. Debe tener como 30 años el plan de ordenamiento territorial del departamento de Bolívar. Y en los municipios ni siquiera existe. Y si hablamos de catastro multipropósito, no hay catastro multipropósito. Y si hablamos de estatutos tributarios, no hay estatutos tributarios. El de la gobernación creo que tiene como 15 años. Entonces nosotros no tenemos como direccionamiento, no tenemos como rumbo. Estamos en administraciones que navegan sin un rumbo fijo, sin un horizonte, porque no generan planificación territorial. Entonces nosotros tenemos que hacer planificación territorial. Nosotros necesitamos saber cuáles son los límites de nuestro departamento, de los municipios, cuáles son las tierras productivas, cuáles son las tierras que tenemos que tener para la ganadería, cuáles son las de agricultura, cuáles son las que se inundan, cuáles son las de alto riesgo, en cuáles podemos construir un edificio de 5 pisos, en cuáles unas de 10 y en cuáles no podemos construir. Y eso se hace con planificación territorial. Y hoy no existe en el departamento de Bolívar. Es real. Y entonces nosotros decimos que tenemos que tener planificación, debemos actualizar el POP, teniendo como eje central el agua, porque el agua es vida y el agua es la principal problemática del departamento. Y necesitamos apostarle a un departamento mucho más competitivo. Hoy tenemos una herramienta geográfica que nos permite trabajar con el departamento que son los SODES, pero mucha gente no conoce ni siquiera qué son los SODES. ¿Cuántos SODES hay en Bolívar? ¿En serio? ¿No saben? Son 6 SODES en el departamento de Bolívar.
y los dividen geográficamente. Y cada SODE representa una agrupación de unos municipios. Y realmente esto se hace con el propósito de que las políticas públicas que se implementen las podamos georreferenciar. Entonces podemos referenciar el Montes de María, La Mojana, Las Lobas, El Dique, el norte o el sur de Bolívar, Magdalena Medio. Y con eso nosotros podemos trabajar de manera focalizada, no para un municipio, sino para un territorio. Pero esto quedó en el papel, no sirve para nada, porque no se están utilizando los SODES como herramienta de planificación. Y nosotros queremos que esta herramienta de planificación sirva como principalmente para atender problemáticas de la región en maneras de competitividad. Y nosotros las grandes propuestas que vamos a hacer en inversión se tienen que focalizar en cada SODE. Es que yo no puedo atender de manera directa a los 46 municipios de Bolívar, pero sí puedo atender una problemática puntual de cada SODE, que por lo general tienen condiciones geográficas muy similares. Y ahí es donde nosotros vamos a utilizar los SODES teniendo en cuenta sus ecosistemas, sus necesidades y también teniendo en cuenta toda su geografía. Nosotros necesitamos que el departamento le apueste a la competitividad y para eso necesitamos desarrollar el sector agrícola. Ustedes saben cuáles son las vocaciones productivas de su municipio. En mate, dígame, señor López. Eso, está pendiente. Los de San Juan. Carmen de Bolívar. Abuela en Soplaviento. Pescado. Efectivamente, cada municipio tiene una vocación productiva que da de la mano de sus características geográficas. Si yo estoy cercana a las cuencas hidrográficas, seguramente utilizo el río como mecanismo de desarrollo. Si no tengo río, como los Montes de María, utilizo entonces la ganadería y la agricultura. También hay vocación minera. Y hay 2 municipios en Las Lobas, Barranco y San Martín de Lobas, y 4 municipios más en el sur de Bolívar que tienen vocación minera. Entonces esto hay que tenerlo claramente identificado. El problema es que todavía, yo siempre he hecho este cuentecito rápido con el desarrollo agrícola. Y yo he hecho el cuento de que hace 25 años yo me iba para la tabacalera de mi abuela y desvenaba el tabaco y trabajaban cientos de personas en las tabacaleras. Y habían 6 o 7 tabacaleras más. Y eran empleos formales. Y a las personas le pagaban semanal. Y se veía cómo la economía se movía en el municipio. Porque había empresa, había trabajo. Y era inversión extranjera directa que se veía en los municipios. Y se veía el desarrollo de los municipios. Es que Carmen de Bolívar, por ejemplo, está igual hace casi 25 años. Desde el momento en que se fueron las inversiones extranjeras y desde el momento en que se fue la empresa, los municipios se han mantenido igual. Y nosotros identificábamos que realmente debemos apostarle al desarrollo productivo. Y eso no se hace subsidiando la oferta, es decir, subsidiando la producción. Esto se hace con centros de acopio, pero con centros de acopio con todas las de la ley, que puedan generar encadenamientos productivos. Esto se hace con tecnificación, esto se hace con asociatividad, esto se hace con distritos de riego, esto se hace con gran inversión en el sector agrícola. Y yo al final iba a presentar una diapositiva donde estaba el presupuesto. ¿Saben cuánto es el porcentaje del presupuesto de la Secretaría de Agricultura? ¿Quién sabe? Yo sé que no van a saber mucho, pero de pronto hay algún juicioso aquí. O la plata, ¿cuánta plata cree que hay para la Secretaría de Agricultura? Javi dijo que el 4%, estaba cerquita. Menos, el 1,5%. Llega a 1.500 millones de pesos de inversión. ¿Qué hacemos con 1.500 millones de pesos para los campesinos bolivarenses? Nada. Lo que tratan de hacer siempre es apalacar los proyectos con recursos de orden nacional. Pero aquí no hay una política pública para el sector agrícola, no existe. Acá hay un abandono con los campesinos y representan la gran mayoría de la población rural en todo el departamento de Bolívar. Y no invertimos en ellos. Y son los que trasladan nuestros alimentos. Y son los que nos llevan la comida a las mesas. Y son los que generan la principal fuente de empleo en la gran mayoría de los municipios. Claro, seguridad alimentaria. Garantizan la seguridad alimentaria. Pero nosotros necesitamos que hagamos encadenamientos productivos. Yo siempre les he hecho el cuento del café. Y les digo siempre que los cafeteros identificaron que no se trataba solamente de producir café. Ellos identificaron que tenían que procesarlo, tostarlo, molerlo, empaquetarlo y venderlo. Y te venden un producto. Y cualquier finquita en el eje cafetero te vende una bolsita de café. Listo para lo que tú lo prepares.
y le genera una utilidad 5 o 6 veces mayor que vender esa cantidad de gramos de café. Y nosotros en el departamento de Bolívar, con una despensa agrícola, seguimos y seguimos y seguimos solamente con el desarrollo de las materias primas. Y no generamos encadenamientos productivos. Y no tomamos los buenos ejemplos del país. Por eso es que necesitamos desarrollo del sector agrícola. Claramente tenemos que mejorar la infraestructura en transporte, almacenamiento, pavimentación vía terciaria con criterio técnico, no con criterio político. Aquí no podemos permitir que sigan pavimentando las vías de los alcaldes o de los terratenientes o de los latifundistas, como dicen, sino las vías donde está la producción. Es que es muy fácil identificar, y eso existe, saber dónde están los principales centros de producción agrícola. Y es muy fácil identificarlas y generar condiciones viales para ellos. Pero parece que no hay intención política. Y entonces seguimos con el departamento, con la apuesta competitiva, y tenemos que generar programas de fortalecimiento asociativo. Necesitamos que nuestros campesinos se asocien. Asociación de llameros, de yuqueros, de pesca, de ganado. Todos tienen que asociarse. Además, recordemos que ellos son los que van a tener voz y voto para la decisión de la Secretaría de Agricultura. Promover ganadería sostenible y garantizar los corredores estratégicos con inversiones en infraestructura y servicios públicos. En esta época nosotros debemos garantizar la seguridad en tiempos de conflicto. Y necesitamos garantizar que los recursos tributarios, a través del mejoramiento de la fiscalización, que detecte a los evasores. Nosotros necesitamos garantizar que ampliaremos la base tributaria respecto al degüelle de ganado. Implementaremos estrategias que permitan autoridad del gasto. Ven acá, esta está como... Esto no es posconflicto, esto es finanzas públicas. No más que yo me sé mi información, porque si yo no me la estudio o mando a otro, o me acostumbran otros candidatos, se dejan enredar. Esto no es seguridad en tiempos de conflicto, esto es tema de finanzas públicas. Nosotros para las finanzas públicas lo primero que estamos diciendo es que tenemos que garantizar el presupuesto participativo. Que sea la ciudadanía la que escoja cuáles son los proyectos que se deben invertir. Tiene que haber una gran banca de proyectos, pero imagínense a todas las asociaciones campesinos, juntas de acción comunal, inclusive concejales de pueblo, en una gran mesa de trabajo y que entre ellos decidan dónde se tiene que invertir. ¿Quién decide hoy en qué se invierte? Una sola persona, a dedo, sin consultarlo con la gente. Y Bolívar tiene más de 2 millones de personas y 1.600.000 votan. Y aproximadamente 1.200.000 son productivos y no deciden en qué se tienen que tomar decisiones. Las decisiones las toma una persona con criterio personal y subjetivo y no con un criterio técnico. Y nosotros queremos que haya presupuesto participativo. Que el 20% de los ingresos corrientes de libre destinación se destina a esto. Y que en una mesa de trabajo la misma ciudadanía decida en qué se va a invertir. De los 46 municipios de Bolívar, ¿saben cuántos son categoría sexta? Dígame. Casi. 44. Sexta no es que estén bien, sexta es la peor categoría. Cumplen con los criterios poblacionales, pero nunca cumplen con el criterio financiero. Y como no cumplen con el criterio financiero, no generan recursos. Municipios como Barrancolova, ¿sabes cuánta plática le quedan después de gasto de funcionamiento? 400 millones de pesos. ¿Qué hace un municipio como Barrancolova con 400 millones de pesos? Después de pagar la nómina, que ahí sí se gasta la platica. No puede invertir en absolutamente nada. Entonces necesitamos que estos municipios mejoren en su categoría. Y para eso tienen que generar recursos propios. Para eso necesitamos realizar catastro multipropósito y gestión en la gobernanza de las tierras rurales. Aquí hay un problema, y es que en los municipios los dos principales impuestos son impuesto de industria y comercio, y los municipios no tienen empresa. Impuesto predial, y no hay catastro multipropósito. Entonces nosotros ¿cómo generamos ingresos en los municipios? Si no hay catastro multipropósito, si no hay planes de ordenamiento territorial y si no hay empresa. Y por eso la apuesta tiene que ser a eso. Realización del catastro multipropósito en todo el departamento. Actualización de los planes de ordenamiento territorial y tenemos
que apostarle a la creación de empresas legalmente constituidas ante la Cámara de Comercio. Ahora sí, seguridad, inversión en la fuerza pública. Tenemos que utilizar los fondos de recursos de seguridad territorial y daremos prioridad a la inversión en equipos de movilidad, tecnología y de infraestructura para combatir el crimen organizado y la delincuencia común. Necesitamos fortalecer los canales para detención de denuncia, la línea 123 a nivel departamental y en conjunto con las dependencias que tengan injerencias en las problemáticas. Nosotros siempre hemos hecho énfasis en dos tipos de inseguridad. Una inseguridad como la de Cartagena, atracos, homicidios, violencia intrafamiliar, que se ataca con cultura ciudadana, que se ataca con oportunidades para los jóvenes. Y otro tipo de violencia, que ha sido la violencia que ha atacado por muchas décadas los municipios más apartados del departamento de Bolívar. Guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales, que hoy hay presencia en muchos municipios del departamento de Bolívar. Y ahí tenemos que tomar decisiones, y la tomaremos como gobernante, si seguimos en la línea del acuerdo de paz o si necesitamos fortalecer y robustecer a nuestro Ejército Nacional. Implementaremos estrategia con la fuerza pública y esta propuesta que a mí me gusta mucho. Debemos transformar el Centro de Observación e Investigación Social, COISBOL. ¿Alguien sabe qué es el COISBOL? ¿Qué será el COISBOL? ¿A qué les parece eso? El COISBOL es una entidad que se encarga de recoger toda la información del departamento de Bolívar. Todas las problemáticas. Nosotros, ¿cómo sabemos en qué invertimos si no conocemos cuáles son las problemáticas más recurrentes? Es que nosotros no podemos estar saliendo a hacer tiros al aire. COISBOL nos permite tener centro de información. Es un centro de información. A través del COISBOL nosotros podemos tener todas las cifras actualizadas de las principales problemáticas. Si ustedes le preguntaran hoy, ¿cuál es la principal problemática de inseguridad en Cartagena? ¿Ustedes qué dirían? Sicariato. Es que somos la tercera ciudad con mayor número de sicariatos en Colombia. Pero si le preguntáramos en el departamento de Bolívar, ¿qué dirían? Posiblemente los grupos al margen de la ley. Les soy sincero, yo ni siquiera tengo el dato. No tengo el dato porque no hay centros de información. Y si no tenemos un centro de información que nos diga cuál es la principal problemática de inseguridad en el Carmen, en Mate, en La Esloba, en el sur de Bolívar, no vamos a poder tomar decisiones. Y a estos señores parece que no les importara, porque no nos dan información. Nosotros trabajaremos con las víctimas para el plan de acción territorial. Las víctimas han sido afectadas históricamente por el conflicto armado y después históricamente por los políticos de turno, tanto los municipales como los departamentales. Y nosotros debemos acabar con eso. Debemos garantizar los derechos a toda nuestra población víctima del conflicto y también víctima de la politiquería. Ahí cabemos todos, no se preocupen. Y tenemos que garantizar los recursos para la población diferenciada y priorizada como víctima, para mejorar su calidad de vida y acceso a la educación. En paz, atenderemos y culminaremos las obras que están planeadas a través de los recursos destinados a los municipios PEDER y de OCAP Paz. Que no se roben los recursos de OCAP Paz. Es que tenemos candidatos que están siendo investigados por el robo de estos recursos, por la solicitud de coimas de recursos de OCAP Paz. Y con todo eso salen a mostrarse como la transformación del departamento. Y la plata de OCAP Paz, que nosotros tenemos 10 municipios que son PEDET, unos en los Montes de María y otros en el sur de Bolívar, se le perdieron las platicas y no le han generado inversión de ningún tipo, o es casi inexistente. Tenemos que articular con la Agencia Nacional de Reconciliación para continuar el proceso de reinserción a la vida civil de mucha población desmovilizada. Tenemos que apostar a los temas de paz. Y debemos articular con las fuerzas nacionales públicas para garantizar la vida, la integridad de líderes sociales que defienden los derechos de la población. Ya por último, tenemos los temas de gobernanza. Yo le dije que en esta presentación no iba a mostrar cifras, porque yo siempre doy datos y quería ir a temas más puntuales esta vez. Y quería que me dieran propuestas y las líneas de inversión. En gobernanza, realizaremos la estructuración administrativa de la planta de gobernación. ¿Cuántas OPS hay en la gobernación hoy? No, se pasaron. 2000.
¿Y cuántas personas de plantas hay? Un poco más. 500. Hay 2000 OPS y 500 personas en planta. ¿Por qué creen que pasa eso? Ahí sí hablan. Cuota política. La OPS se crea como un mecanismo precisamente para evitar que cuando haya mucha recarga laboral, tú puedas contratar un trabajador ocasional para solucionar una problemática. Acá invirtieron la balanza, crean muchas OPS y la planta de personal no crece, porque es que la planta de personal es por mérito, a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y nosotros lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a la gobernación es precisamente hacer proceso de actualización de planta de personal de la gobernación. Ese tema de las OPS hasta donde sea necesario. Pero el trabajador de planta que se gane su puesto por mérito. Y tenemos que hacer el concurso y tenemos que hacer el estudio para mirar en qué dependencias tienen que generar. Que no tiene ningún sentido que existan 2000 OPS y 500 cargos de carrera administrativa. Lo que pasa es que no los quieren entregar. Y esa es la realidad y eso hay que acabarlo. Entonces, seguimos en la gobernanza y debemos garantizar un enfoque de género, respeto a la diversidad, reconocimiento de grupos poblacionales y grupos étnicos. Queremos que todos tengan espacio dentro de la gobernación. ¿Cuál es la manera más fácil de entrar a la gobernación a trabajar? Palanca. Y no hay espacio para representantes de las comunidades negras, y no hay espacio para representantes de las comunidades LGTBI, y no hay espacio para personas en situación de discapacidad, y no hay espacio para los adultos mayores. Ayer me reuní con los veteranos, no hay ningún espacio para los veteranos, porque todo termina siendo grupo político, todo termina siendo el que más voto ponga. Y eso hay que garantizar a través de la Secretaría del Interior, espacio para todos los grupos poblacionales, que todos tengan cabida en este gobierno, como mostramos en el primero, que todos quepan en este uso, pero trabajando. Ese tema de las corbatas, olvídense de eso. Bueno, ya por último, para la gobernanza, mecanismos de justicia, casas de familia, justicia. Implementaremos campañas para prevenir la violencia basada en género, feminicidio, maltrato. Lo que queremos mostrar es que en nuestro programa de gobierno está todo. Porque es que me han hecho muchos llamados donde me dicen, Sai, pero es que tú de lo único que hablas es de generar ingresos, de generar empresas, y no nos sentimos representados dentro del programa de gobierno. Y yo dije, les vamos a demostrar que sí tenemos un programa de gobierno ambicioso. Y les aseguro que es el mejor programa de gobierno que hay de los candidatos a la gobernación. Y les aseguro que nadie conoce su programa de gobierno como yo lo conozco. Y les aseguro que el único que está mostrando propuestas viables, hoy lo dije en un debate, que están acostumbrando así, en una entrevista, perdón, que están acostumbrados a presentar propuestas que no tienen sustento financiero. Ninguna de las propuestas que yo he presentado cuesta un peso. No cuestan un peso. Porque es que quieren salir a presentar propuestas que el departamento no tiene la capacidad de solventar. Y nosotros tenemos que darle un cambio en el enfoque. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin un solo peso. Solamente con cambio en los procedimientos, solamente con cambio en el modelo político. Y aquí les muestro, yo pensé que no me la habían puesto. Vamos a ver, búscame agricultura. 1,6%, 1.500 millones de pesos. Miren que no me equivoqué. Entonces miren cómo se redistribuye el presupuesto. Dependencia como planeación ni siquiera tiene plata. No es mentira lo que les digo, no hay estudios. Las decisiones no las toman con ningún criterio. Pero miren, esta partecita de educación parecería buena. Pero esa es la plata de los megacolegios que no han entregado.
Esos 900.000 millones de pesos, una parte es SGP, otra parte es regalías y es para los megacolegios que no han terminado. Igual en educación es SGP, Sistema General de Participación. Pero entonces cuando vemos las finanzas del municipio da tristeza, porque realmente no son unas finanzas enfocadas en generar mayor recurso, sino no sabemos en qué, no sabemos cuál es el criterio para la repartición. Y nosotros queremos que dos grandes secretarías se lleven el rubro, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Planeación. No quiere decir que las otras no van a tener recursos, pero es que nosotros no podemos generar desarrollo si no planificamos y si no le apostamos al desarrollo del sector agrícola. Y a eso tenemos que cambiarlo. Acá la plata tiene que ir para donde se necesita. Entonces, les venía diciendo para terminar, acá nosotros lo que estamos presentando es viable, lo sustentamos y lo defendemos. Y lo defendemos dándole la cara a la gente, lo defendemos en medios de comunicación y lo defendemos en todas las actividades que realizamos. Yo no soy un candidato mudo, que solamente se toma fotos y que solamente abraza y da besitos. Yo siempre que voy a las reuniones les digo, ¿qué deben buscar en un candidato? ¿Qué buscan ustedes en un candidato? Propuestas. Y en el candidato como tal, ¿qué buscan? Ser humano, 1. Soluciones, transparencia. Que hable. Pero que hable no, eso de hable puede hablar cualquiera. Que cumpla. Yo les vendo lo primero, que tenga la preparación. Acá no podemos escoger la equivocación que nos pasó en la alcaldía distrital, que escogimos una persona que se vendía como independiente, posiblemente lo fuera, pero que no conocía de administración pública, de finanzas públicas, de contratación estatal, y yo se lo he dicho a él en todas las entrevistas. El desconocimiento de lo público es casi tan grave como la corrupción, porque tú desconocer de lo público te lleva a cometer equivocaciones que pagamos nosotros. Entonces necesitamos personas altamente preparadas. Y les aseguro que mi hoja de vida es la mejor de todos los candidatos. Lo segundo, autonomía e independencia. Todos los candidatos, todos, tienen el respaldo de grupos políticos o en su defecto han permanecido. No, nosotros no le damos a la fama aquí a ninguno. Han pertenecido a grupos políticos o en su defecto han hecho parte de esas administraciones. Históricamente, porque que a uno lo lleven a trabajar como asesor en una dependencia una vez, perfecto. Pero que tú tengas lo público como modus de vida es absurdo. Y que después vengan a decir que tienen la independencia para trabajar, cuando han pasado por toda administración, cuánto pasa, no tiene sentido. Y así hay muchos candidatos a la gobernación. Y nosotros somos la única candidatura que nunca ha dependido políticamente de nadie, que ha trabajado en el sector privado, que ha trabajado en lo académico y que cuando estuvo en lo público fue porque se lo ganó gracias a todos ustedes. Porque me hice concejal no gracias a ningún grupo político. Me lo hice gracias a mis amigos, a mi familia y a muchas de las personas que hoy me están saludando y que me están acompañando. Entonces, nosotros terminamos diciendo que este 29 de octubre tenemos una tarea dura, durísima, porque nos toca demostrar que la política en el departamento de Bolívar se puede hacer distinta. Se puede hacer con ideas, se puede hacer con propuestas, se puede hacer con debate público, se puede hacer hablándole a la ciudadanía de frente, se puede hacer sin tener grandes políticos atrás y grandes financieros atrás, porque se tiene que hacer primeramente con lo que entrega cada uno de ustedes, que es su amistad, su acompañamiento, su voto, y cada aquí uno tiene un voto. Ese cuentecito de que yo tengo 50, 100, 200 votos, el voto mío y es mío, porque ni el de Tatiana. Nada más tengo el voto mío, porque cuando uno llega allí,
eso es una decisión personal y privada porque uno no tiene a nadie al lado. Así que ese cuentecito de que tenemos muchos votos. Y acá yo tengo el apoyo, el cariño de cada uno de ustedes y los invito a que de esta reunión todos salgamos a multiplicar este mensaje, a multiplicar este discurso para que demostremos al departamento de Bolívar que tenemos que decirle sí y que hay un nuevo camino para el departamento de Bolívar. Muchas gracias.